En mi caso yo entré en menopausia de una forma precoz, que no es la forma natural. Yo tuve un cáncer de ovarios muy joven, con 26 años, y entré en menopausia de un momento para otro. O sea, entrar al quirófano, salir, yo estaba en menopausia. Hoy tengo a Marta Marcé. George Clooney es el madurito, atractivo, interesante. Las mujeres a partir de los 50 años es la menopáusica vieja. Es nutricionista, naturópata y comunicadora. Hay un día en la vida de la mujer, la menopausia, cuando hace 12 meses que no te viene la menstruación. En el primer momento en que yo dije, voy a salir a Instagram a decir, hola, tengo menopausia, dije, no, qué vergüenza. El tema de las relaciones sexuales evidentemente cambia y muchas mujeres tienen dificultades. También es verdad que no todo el sexo es penetración. Es que mi marido me ha dicho que si no le doy lo que necesita, se va con otra. Nosotras vernos con canas es como asociarnos a que ya somos viejas. Cuando seguimos pensando, toda la parte cultural que tenemos a nivel inconsciente sigue estando activa. Y por lo tanto, a la que yo pienso en menopausia, pienso solo en cosas malas. Antes de presentarte a mi siguiente invitado del día, primero quiero agradecer a toda la comunidad por todo el apoyo que nos ha estado dando en esta temporada del podcast, y quiero decirte que vamos a ir con mucha más fuerza para traerte nuevos invitados, nuevas temáticas y entregarte el mejor contenido. Y si todo lo que compartimos aquí te es relevante, te es útil, simplemente te pido que nos des tu apoyo, y lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal justo en el botón debajo de este video. A ti no te cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir llegando cada vez a muchas más personas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Grande Podcast. Hoy tengo a Marta Marcé. Es nutricionista, naturópata y comunicadora. Desde sus 26 años vive con menopausia precoz y a partir del 2016 se ha convertido en una reconocida divulgadora sobre esta temática. Ella es también autora del libro Disfruta tu menopausia. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Me encanta. Pues quiero que comencemos hablando obviamente del tema que nos importa, que es la menopausia, pero quiero saber por qué es tan importante hoy en día hablar sobre la menopausia. Pues lo primero es porque es un tabú aún, aunque desde ahora yo creo que unos 3 años está cambiando, en España al menos. O sea, hasta hace 3 años era un tabú enorme, nadie hablaba de ello si no era para decir algo negativo. Y ahora pues desde hace 3 años empezamos a poderlo hablar más y hay más claridad y más herramientas. Sigue siendo un tabú. O sea, si ahora vamos a la calle y paramos a alguna mujer y le preguntamos, dime lo primero que te pase por la cabeza, si te digo menopausia, seguro que te dirá algo malo. Estoy 100% segura, porque lo seguimos asociando solo a vejez, a pérdida de salud, a cosas malas, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante que enseñemos qué es la menopausia, para que entendamos la profundidad de lo que es y para que demos también herramientas para que las mujeres la puedan transitar, porque al final no deja de ser otra etapa más de la vida de nosotras, de las mujeres, que necesitamos entender para adaptarnos. El gran problema es que no hay match entre el estilo de vida de las mujeres de más 45 y lo que pide esta etapa. O sea, las mujeres a este momento en el que necesitamos más autocuidado que nunca, porque lo que nos pide el cambio hormonal es que nos cuidemos. Y justo estamos en un momento donde aún tenemos niños pequeños, las que son mamás, ¿no? Porque cada vez tenemos los niños más mayores. Estamos en un momento en que tenemos un estrés desmesurado y no podemos dedicarnos a nosotras. Entonces, entre esto y el cambio hormonal, ahí se genera un batiburrillo que a veces es complicado de gestionar. Sí. Aquí quiero tratar un tema muy importante, porque sí que es cierto que parece haber como todavía, aunque a pesar de que en los últimos años se ha estado divulgando más acerca de esto, ¿por qué crees que todavía aún les cuesta a las mujeres hablar de estos temas, ¿no? Tal cual lo acabas de decir, no es una enfermedad, es una etapa más de la vida, ¿no? Como Exacto. La adolescencia, como lo demás. Y cuando tú buscas sobre adolescencia o maternidad, tú vas a encontrar un montón de información. Hasta hace unos años atrás tú buscabas de menopausia y no encontrabas nada. Nada, cero. ¿A qué crees que se debe todo eso? Bueno, hay un concepto que creo que es el que lo define, que es el edadismo, que es que la mujer cuando se hace mayor
socialmente desaparece. O sea, el hombre de 50 años, George Clooney, es el madurito, atractivo, interesante. Las mujeres, a partir de los 50 años, es la menopáusica, vieja. Es así, hay un tema, no sé si decir de el machismo, el patriarcado, lo que sea, un concepto que se llama edadismo, que nos habla de esto, ¿no? De que la mujer a partir de cierta edad desaparece porque la presión estética es mucho mayor. Nosotras vernos con canas es como asociarnos a que ya somos viejas, o sea, a la que tenemos arrugas tenemos un problema. Entonces, todo esto hace que la mujer piense, o sea, la menopausia es hacerme mayor quiere decir desaparecer. Porque queramos o no, culturalmente la mujer válida hoy en día aún es la mujer con curvas, voluptuosa, en edad fértil, sin una arruga, con una piel maravillosa y sin una cana. Es así. Entonces, cuando seguimos pensando toda la parte cultural que tenemos a nivel inconsciente, sigue estando activa. Y por lo tanto, a la que yo pienso en menopausia, pienso solo en cosas malas. Cuando los hombres, evidentemente, también tienen cambios hormonales, pero como aún no estamos asociando o no asociamos el hombre a que pierde valor, sino todo lo contrario. Muchas veces es la persona sabia, ¿no?, quien pedir consejos. Pues ellos no tienen esta presión tan fuerte como nosotras. Claro, por eso es que tenemos que hablar más a menudo de estos temas y naturalizarlo dentro de nuestro día a día. Marta, yo sé que tú tienes una historia muy inspiradora. Para las personas que no te conocen aún, si nos puedes contar un poco qué es lo que te ha llevado hoy en día a divulgar sobre estos temas. Claro, en mi caso yo entré en menopausia de una forma precoz, que no es la forma natural. Yo tuve un cáncer de ovarios muy joven, con 26 años, y entré en menopausia de un momento para otro. O sea, entrar al quirófano, salir, yo estaba en menopausia, ¿no? No tuve todos estos años de adaptación tan importantes que es la perimenopausia. Entonces me encontré muy joven, con una idea de que entraba en una etapa horrorosa de mi vida, porque era lo único que sabía, sin saber realmente lo que implicaba. Y que cuando iba a los médicos les decía, oye, pero ¿qué puedo hacer, no? A través de mi alimentación, mi estilo de vida, ejercicio, lo que sea. Y me decían, nada. O sea, tú espérate a tener osteoporosis, a tener problemas cardiovasculares, depresión, demencia, lo que sea, y ya te vamos a medicar. Pero hasta ese momento no puedes hacer nada, nada va a cambiar. ¿Qué pasa? Yo venía a pasar un cáncer y no me quise quedar con eso. Dije, es imposible, que no pueda hacer nada. Empecé a investigar. Yo en ese momento aún no era sanitaria, no era nutricionista, no entendía la profundidad de lo que me estaba pasando, pero sí sabía que algo podía hacer. Y ahí empecé a investigar, investigué muchísimo, probé muchas cosas, cambié mi estilo de vida y vi cómo mi salud cambiaba radicalmente. Y ahí es cuando dije, bueno, voy a estudiar porque necesito entender, ¿no?, qué me está pasando. Y ahí hice el grado universitario, hice naturopatía también. Y luego empecé a recibir muchas pacientes y ahí vi, ¿no?, todo ese dolor que yo pensaba que era la única, porque es que me sentía sola en el mundo, como ese dolor no era mío. Había muchas mujeres que estaban en la misma situación que yo, tanto en menopausia precoz como en menopausia común, vamos a decirle natural, ¿no? Y cómo realmente todo aquello que a mí me había ayudado también les ayudaba a ellas. Y ahí empecé como a entender realmente la importancia del estilo de vida, de los hábitos, de la alimentación adaptados, ¿no? Y es cuando empecé a divulgar también en redes sociales, cosa que me dio muchísima vergüenza. Porque en el primer momento en que yo dije, voy a salir a Instagram a decir, hola, tengo menopausia, dije, wow, no, qué vergüenza, fuerte, ¿no? O sea, ¿qué van a pensar, no? Claro, porque encima, claro, asociamos la menopausia con una edad adulta y tú a tus 26 y tal, claro, joven y hablando de esos temas, claro. Ahí tendría, pues, no sé, 30 y pocos, 31, 32, pero bueno, igualmente me daba mucha vergüenza y pensé, ostras, si a mí me da esta vergüenza, ¿cuántas mujeres hay con vergüenza de decir que están en menopausia, con vergüenza a decir, oye, me está pasando esto? Entonces dije, bueno, pues si me da vergüenza a mí, es que tengo que salir, ¿no? Y ese fue el primer momento que empecé a divulgar y tantas mujeres me dijeron, oye, gracias, porque me sentía sola, no había escuchado a nadie hablar de esto, por fin sé qué hacer, haciendo estos pequeños cambios me siento diferente. Bueno, empezó un poco mi emprendimiento también. Qué interesante. Para las personas que quizás no sepan exactamente qué es la menopausia, ¿nos puedes aclarar qué es esto? ¿A qué edad comienza? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en la menopausia? También hablas de un término, la perimenopausia. ¿Cuál es la diferencia? Claro, o sea, la menopausia es un día
en la vida de la mujer. Es el día en el que hace 12 meses que no has menstruado. Obviamente, porque si nos escuchan mujeres más jóvenes, si esto te pasa con 20 y pico, 30 y pico, hay que descartar otras cosas, porque puedes tener una menorrea hipotalámica funcional, por ejemplo, ¿no? Vale. Pero si tú tienes 40 y largos, 50 y algo, y hace 12 meses que no tienes la menstruación, estás en menopausia. ¿Por qué? Porque estadísticamente sabemos que a partir de ese momento es muy difícil que vuelva a venir, ¿no? la menstruación. Entonces, hay un día en la vida de la mujer, la menopausia, cuando hace 12 meses que no te viene la menstruación. Esto en España, la media, que es lo igual que en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos, es alrededor de los 51 años, ¿vale? O sea, a los 51 años, muchas mujeres, la gran mayoría, entran en menopausia. Y 10 años antes empieza el cambio hormonal. Empezamos a tener menos folículos ováricos, que son los que generan estrógenos y progesterona, y eso hace que empecemos a tener cambios hormonales y todos esos cambios empiecen a generar diferentes síntomas que no tienen por qué ser negativos, pero receptores de estrógenos y de progesterona tenemos en la gran mayoría de órganos del cuerpo. Por lo tanto, cuando estas hormonas cambian, nosotras cambiamos. Por eso la adolescencia, nosotras sentimos muchas cosas, ¿no? A nivel de carácter, a nivel de, ¿no? ¿Cómo te sentías tú cuando eres adolescente? Alborotadísima. Pues la perimenopausia, que empieza, pues si a los 51 es la menopausia, a los 40-41 empieza la perimenopausia. Es una segunda adolescencia. Empezamos a tener un montón de cambios hormonales que nos cambian y donde hay muchos receptores es en el cerebro. Por eso empezamos a sentir que somos otras, ¿no? Hay una segunda maduración, a mí me gusta verlo así. Entonces, por eso, quien nos escuche, que no se asuste, pero es que a los 40 años empieza la perimenopausia y es una etapa brutal de la mujer con muchos cambios que necesita mucho cuidado, digamos, mucho autocuidado. Y todo lo que pasa a partir de la menopausia es la posmenopausia. Vale. Que esto ya es lo que nos queda hasta el final de nuestros días, ¿no? Es la nueva realidad, vamos a decir. Pero yo voy a decir menopausia y siempre lo uso así para hablar de todo. Perimenopausia, menopausia, porque si no es muy complicado, ¿no? Entonces, Claro. Cuando hablo de menopausia hablo de todo. Vale, perfecto. Aquí vamos a abrir varios melones, obviamente vamos a hablar de los síntomas, pero antes de entrar a esos síntomas, que son varios, y ahí sí que me gustaría que profundicemos, hay un tema importantísimo, porque yo recuerdo, ¿no? En mi familia, de hecho, ¿no? Cuando una mujer entraba en su época de la menopausia, porque ya sabía que se acercaba a los 40, 45 y tal, decía, y unos cambios de humor brutales, ¿no? Y lo que más miedo daba a la familia, es que sorpréndete de esto, pero es cierto, ¿no? Es que se va a volver loca, ¿no? O sea, todos los cambios más a nivel emocional que físico, o sea, y el entorno preocupado por eso, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué cambios a nivel emocional y de salud mental existe cuando estamos entrando en esta etapa. Hay muchísimos receptores estrogénicos, sobre todo, pero también de progesterona en el cerebro, cosas que nos cambia increíble como pensamos. Ahora hay más investigación porque uno de los temas que tenemos las mujeres es que la investigación científica casi siempre se ha basado en modelos masculinos, animales o humanos. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas que nosotras nos dicen tal fármaco no se ha probado en hembras y muchas veces tiene efectos que desconocemos y que pasan. Un caso pues fue la vacuna del COVID, ¿no? Hay muchas cosas que nos pasaron a nosotras que no estaban contempladas porque se estudia en modelos masculinos. Y con el tema del cerebro femenino hay muy poca investigación. Ahora empieza a haber un poquito más de investigación. Y una de las cosas que empezamos a saber es que no solo cambian los neurotransmisores, que ahora te hablaré, que es lo que hace que se vuelvan locas las mujeres de tu familia. Mal dicho, ¿eh? Mal dicho. Mal dicho, porque Mal no es dicho. para nada así. Claro. Pero que mucha gente dice, es que está menopáusica. Pues un tema son los neurotransmisores, sino que cambia el peso del cerebro, las zonas del cerebro más activas. Se hacen estudios donde se puede inyectar ciertos contrastes en el cerebro y ver qué zonas están más activas y se ve que en el cambio hormonal cambian las zonas y esto evidentemente
cambia cómo nos comportamos, porque tenemos zonas del cerebro que afectan más a, por ejemplo, el control, ¿no? A ser una persona como que es capaz de controlar más sus emociones, o, por ejemplo, la amígdala, que es todo lo contrario, es esta parte del cerebro que te tiene ahí en alerta, que estás ahí como, ¿qué pasa, no? Pues es una de las zonas que se activa más también durante menopausia. Pero lo otro es los neurotransmisores. O sea, el estrógeno está ligado al estradiol. El estradiol está ligado a la serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que nos da felicidad, bienestar, calma. Esto dentro del ciclo hormonal de la edad fértil también sube y baja. Es decir, cuando estamos desde el día 1 de regla hasta la ovulación, la serotonina, como está ligada al estradiol, está más alta. Entonces tú te sientes más positiva, más tranquila, con más ganas de salir. Es normal. O sea, la biología que quiere, pues que tú quieres relacionarte con otros, que tengas un encuentro, que estés contenta, que tengas la piel maravillosa. Tiene que ver también con que formes más colágeno. Claro. Y después, en la segunda parte del ciclo, no tenemos tanta serotonina. Entonces, cuando entramos a la menopausia, tenemos menos serotonina. Entonces, es como que nos cuesta más conectar con la alegría, para resumirlo mucho. Vale. También regula la temperatura corporal, la serotonina. De ahí los sofocos, por ejemplo. Los típicos sofocos. Es un tema neuroendocrino. Es decir, el estradiol tiene que ver con nuestro cerebro y con la serotonina. Por eso no se regula bien la temperatura. Pero no solo eso, nos cambia la oxitocina, que es una hormona del vínculo. Entonces, tú te puedes sentir menos vinculada a los otros, ¿no? Y muchas mujeres se sienten aisladas en este momento, y no solo es el hecho de estar en menopausia y el lastre, ¿no?, que tiene la menopausia, sino el cambio a nivel cerebral y químico. Cambia todo lo que es la dopamina, que es el placer. Entonces muchas veces recurrimos más a redes sociales, a comida rápida para subirnos la dopamina de forma exógena. Cambia muchísimas cosas. La GABA, que es el freno de mano del sistema nervioso, ¿no?, la calma. Entonces, obviamente hay muchos cambios. ¿Por qué? Porque el estradiol, que es la hormona dominante en la edad fértil, es una hormona que lo que quiere es que estés tranquila, que puedas cuidar de otros, porque es nuestra función prioritaria en la etapa fértil. Siempre hablo de biología, que nadie se lo tome el pie de la letra. No, esto no tiene nada que ver con ideas ni nada, es un tema biológico. Entonces tú tienes que aguantar que un bebé te despierte, no sé, no soy madre, pero 1000 veces, ¿no?, durante la noche. Pues más vale que tengas unas hormonas, que no te quieras, que te tires por la ventana, ¿no? Claro. Que te levantes, que cuides de ese bebé, que cuides de los otros, ¿no? Entonces, y el estradiol nos protege porque somos una pieza súper valiosa dentro de la biología. Entonces, la mujer se desgasta mucho en el embarazo, en el parto, en la crianza, y el estradiol nos protege un montón, nos protege en muchos sentidos, ¿no? Y a nivel cerebral también. Entonces, cuando se va, te dice, oye, yo ya no te voy a proteger más, porque ya no eres esa pieza tan importante, pero no pasa nada, porque ahí estás tú para protegerte y cuidar de ti. Entonces, todo lo que has cuidado de los demás, cuando llega la perimenopausia, la menopausia, tiene que cambiar. Por eso las mujeres están más irascibles, porque las hormonas lo que te hacen es decir, bueno, basta, o sea, todo esto que ha sido cuidar y cuidar de los otros ya no toca, voy a poner más límites, voy a cuidarme más a mí, me voy a poner más como prioridad, pero hay que poder hacer esto. Y es lo que te comentaba al inicio, si tú aún tienes niños de 5 años, 3, 4, ¿cómo lo haces? Wow. Si aún estás en esta otra fase... Tienes que estar en esa fase de cuidar, ¿no? Claro, y no estás en tu fase de consejera, sabia. Las mujeres en África no tienen ningún tipo de problema con la menopausia. A ellas les llega la menopausia y les parece una maravilla. Hay un documental precioso donde les preguntan y dicen, ay, a mí me encanta porque ya mi marido no me molesta, me deja en paz, me he ido a vivir a otro sitio yo sola, y son como las consejeras de la tribu. Qué interesante. Claro, en Japón menos del 4% de las mujeres toma terapia hormonal de reemplazo. Y sí, tiene que ver con su estilo de vida y su alimentación y muchos aspectos. Pero uno de los conceptos que hace que no tengan tantos síntomas es que las personas mayores tienen un concepto positivo. En Japón, las mujeres mayores, la gente le tiene un respeto increíble. Aquí solo los queremos aparcar. Son como algo que no queremos. O sea, entonces, claro... Entonces es muy importante adoptar este nuevo rol.
Otra cosa es el match que hagamos con nuestra vida. Con nuestro estilo de vida y la situación particular de cada persona, pero esto es como, a mí me lleva a reflexionar que es como una invitación, ¿sabes? Como, 100%. claro, es que la naturaleza es tan sabia que al final has vivido toda tu vida cuidando de los otros y es como una invitación de la vida decirte, mujer, te toca cuidarte ahora a ti Claro. misma y saber poner más límites y, ¿sabes? Y entonces quizás esto está también muy estigmatizado a nivel social porque, claro, la Muy sociedad estigmatizado. Exacto, ¿no? Entonces, claro, está mal visto que una mujer, pues, parezca a los ojos de los demás más estresada, pero a lo mejor es que ella misma está intentando poner ese espacio personal Claro. suyo, ¿no? Interesante. Sí, o que se priorice delante de los otros, ¿no? Es algo que es raro, que es extraño. Entonces, para mí, por ejemplo, una mujer de 40 para arriba se aprovecha este potencial de saber decir que no, de saber decir que sí a lo que sí le apetece, que no ha podido hacer hasta ese momento, con toda la madurez, con todo este ambiente hormonal que te hace tener como más genio, más límites. Puede ser un momento súper interesante. Yo estoy segura que mucha parte de lo que yo he conseguido ha sido también porque mi ambiente hormonal me ha hecho que esté focalizada en otras cosas que no otras mujeres de mi edad, ¿no? O sea, cuando mis amigas estaban pensando en encontrar novio y casarse y tener hijos, pues mis objetivos eran otros, ¿no? Que eran ayudar a otras mujeres, eran generar mi sustento, eran pensar qué es lo que yo quería. O sea, en ese momento dije, a mí me da igual lo que me toque hacer, lo que debería hacer, la carrera que estudié con 18 años, yo solo quiero hacer lo que quiero hacer, ¿no? Y creo que parte de todo esto es gracias a que mis hormonas me han ayudado, ¿no? A no estar por otras cosas y estar por lo que a mí me ha tocado, ¿no? Increíble. ¿Y cómo tú crees que el entorno, entendiendo ya esto, ¿no? Y una persona que te escucha, que tiene un familiar, un amigo, lo que sea, una amiga, mejor dicho, que está en esta etapa, ¿cómo puede apoyar a esta persona que está en esta situación y que quizás a lo mejor ella no se está logrando entender o está preocupada, ¿no? ¿Cómo el entorno puede apoyar a estas mujeres? Yo creo que lo que necesitamos es información, ¿no? Muchas veces escuchar algo positivo te cambia totalmente el concepto, es lo que decíamos, ¿no? Si empezamos a verla de otra manera es como, ay, qué bien, ¿no? Que me llegue la menopausia porque quiero experimentar esta otra ambiente hormonal, a ver qué pasa. Información, recursos, decirle, oye, no todo es malo, ¿no? Hay otros puntos de vista y a lo mejor pues le mandas unos vídeos de YouTube, míos o de quien sea, ¿eh? De que te están hablando de cómo mejorar tu sueño y empiezas a dormir mejor porque es un tema de adaptación y ves la vida de otra manera, ¿no? Wow. Entonces yo creo que es información y es recursos y es cambiar el concepto y reflexionar, ¿no? Yo creo que no solo es información de hábitos, sino también reflexión sobre el por qué, ¿no? Lo vemos así. Si la naturaleza crea esta etapa de la vida, tiene su sentido, ¿no? 100%. Hay animales, no muchos, pero sí que hay animales que tienen menopausia, elefantas y ballenas, por ejemplo, y se sabe, bueno, ahora hay un dato curioso que se ha visto que hay como unas monas que también tienen menopausia, pero sí como las elefantas y las ballenas, cuando entran en menopausia, su función es apoyar con sus enseñanzas a otras hembras jóvenes y lo que hacen así es que sean mucho más longevas esas tribus, esos grupos. Hay unas monas curiosas que cuando llegan a la menopausia lo que hacen es irse ellas a la zona donde hay más comida, vivir ahí a sus anchas y no dejan entrar a nadie. Es muy curioso, se ha descubierto no hace mucho y es como, wow, a lo mejor es eso, ¿sabes? Sin el estradiol se les da totalmente igual. A nivel biológico dices, pues no sé muy bien cómo encajarlo, pero desde luego ellas en ese momento seguro que están disfrutando su menopausia. Claro, porque están como... Sí, no lo ven como algo malo, ¿no? Sino como, pues esto es lo que me toca, ¿sabes? Si vivo en esto, me encanta. Qué maravilloso sería entenderlo así, ¿eh? Sí. Definitivamente. Bueno, entonces hablemos ahora sí que de los síntomas físicos, que ya hemos ido hablando de varios. Si pudieras sintetizar como en unos 5 síntomas físicos frecuentes en una mujer que está en esta etapa, ¿cuáles serían? Bueno, los cambios de humor que hemos dicho que no tienen por qué ser negativos, sino entender, dentro de los cambios de humor, entiende que podemos estar también más nerviosas,
Y esto también te lo relaciono con un segundo síntoma que es también cerebral, vamos a decir, que es el tema del sueño, que cueste más conciliar, pero sobre todo despertar es durante la noche, cosa que hace que el sueño sea menos reparador, Ya, lo que afecta a muchísimas otras cosas a lo largo del día. claro. Si además hay sofocos, que sería como el tercero, que es por estos cambios neuroendocrinos en el centro termorregulador del hipotálamo, que hay, lo que hace el cuerpo es intentar compensar mínimas subidas de temperatura. Es como si nuestro termostato se acortara. Entonces sube un poquito la temperatura y ya ahí hay como una supercompensación del cuerpo y esos son los sofocos. Si son por la noche, afectan muchísimo al sueño. Si son de día, generan inquietud, aversión al calor. A mí me ha pasado, o sea, yo donde vivo en verano hace mucho calor y yo en agosto me voy a Suecia, me voy a Dinamarca o me voy donde sea porque ya le he generado como una aversión al calor. O sea, a mí no me verás en la playa ni me verás en un sitio súper caluroso, ¿no? Porque no te genera placer, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que al final es momentos de vergüenza, momentos de inquietud, momentos de que te tengas que levantar por la noche, cambiarte el pijama. Y bueno, es un síntoma quizá el más visible, pero que puede ser bastante molesto. Yo he sido algo que he tenido mucho porque yo al no tener este periodo de adaptación de la perimenopausia, claro, yo no lo tuve, entré directo, el cuerpo, toda esa adaptación, el cerebro dice, ¿qué ha pasado? Intenta compensar de tantas formas que tienes muchos más síntomas, ¿no? Que una mujer que ha hecho su transición y el cerebro ha ido entendiendo. Claro, tú no Entonces has yo tenido esa preparación en ningún sentido. Claro. en ningún sentido y tuve muchos síntomas, muchos síntomas. Ahora puedo decir que estoy muy bien, pero durante muchos años he tenido muchos y los sofocos fue uno de los que sufrí mucho. Entonces los sofocos, otro que no todas las mujeres tienen, ¿eh? Porque si no parece que Vale. menopausia sin sofocos no existe, no es verdad. Vale. El cuarto, muy, muy, muy común, todo lo que es el síndrome genitourinario, sequedad vaginal y no solo eso, sino puede ser rigidez, puede ser más infecciones de orina, más infecciones por hongos porque cambia todo el pH, cambia el tejido que se afina, hay muchos cambios ahí, ¿no? Y bueno, el tema de las relaciones sexuales evidentemente cambia y muchas mujeres tienen dificultades, muchas cosas que se pueden hacer y decisiones que se pueden tomar, pero evidentemente es un síntoma también. Y como último, yo diría todo lo metabólico también. Me dejo algunos, huesos, corazón, tal, pero cambios en el cuerpo, más acúmulo de grasa a nivel de abdomen, menos grasa a nivel de caderas. Y puede ser que haya cambios también en el peso, ¿no? Y bueno, hay una parte que hay que entender, que es que igual que las niñas tienen un cuerpo recto y las mujeres tienen un cuerpo con curvas, cuando vamos a la menopausia volvemos a un cuerpo recto por las hormonas. Entonces, si seguimos luchando contra ese cuerpo, no lo visibilizamos y seguimos en contra de cualquier cuerpo que no sea el de la mujer fértil, estamos en problemas. Entonces, no es que tengamos que aceptar que no tenga salud, sino que hay un cuerpo saludable en menopausia que no es el cuerpo socialmente aceptado, Wow. tan curvilíneo. Wow. Eso es algo que una vez te escuché, la relocalización de la grasa, ¿no? Sí. Total, se coloca mucho más en el abdomen, pues como los hombres, ¿no? Cuando los hombres acumulan grasa más fácilmente es en la zona del flotador, pues las mujeres normalmente en las caderas, porque el estradiol hace que la grasa vaya más para allí. Y cuando vamos hacia la perimenopausia y menopausia, se va más hacia el abdomen. Wow, wow. Bueno, aquí voy a ir tocando distintos puntos de los que acabas de mencionar y quiero empezar con el tema de los sofocos, que ya hemos comprendido cómo surge, de dónde surge. ¿Hay alguna forma en que podemos evitar algunas técnicas, estrategias, algo que nos permita como vivir controlando este síntoma en sí? Lo primero, a ver, los sofocos para cada mujer es algo diferente, es increíble, pero realmente son cosas diferentes. Pero así como lo común que todas podemos revisar es, uno, ¿cómo vas de estrés? Porque si no, o sea, cuando vas estresada, vas corriendo, tienes un problema, te juro que tienes sofocos, es así, porque aumenta la temperatura. Entonces, ¿cómo vas de estrés? O sea, ¿cómo es tu vida? ¿Tienes algún espacio en el día para descansar? O desde que te levantas hasta que acabas, no paras.
¿no? ¿Haces cosas que te gustan? ¿O solo estás haciendo lo que toca, ¿no? Hay que revisar muchas cosas en relación al estrés. Luego, mujeres que toman 50.000 cafés al día. El café. El Madre. café. No es que el café sea malo, pero Vale. el café que no sea de calidad sí es un problema. Y la gran mayoría de gente toma café de muy baja calidad. Y luego toman demasiado café. O sea, prueba a ver qué pasa si un día no tomas en relación a tus sofocos, si tienes más, si tienes menos. El alcohol es otra cosa que sube muchísimo la temperatura corporal. Si quieres tener sofocos por la noche, tómate alcohol antes de ir a dormir y te aseguro una noche entretenida de sofocos si estás ya en esa etapa, claro. O sea, la copita de vino antes de dormir, eso no aplica ya. El alcohol en menopausia es, bueno, en general, pero Sí, claro. muy mala idea. Aumenta los niveles, o sea, hasta ahora el alcohol estaba dentro de la pirámide nutricional española, o sea, era Claro. ridículo, pero es que era así, porque hay muchos intereses también, ¿no? Pero el alcohol no tiene nada de bueno. Hay que desmitificar eso. O sea, tomar alcohol cada semana significa un consumo crónico, por muy fuerte que parezca. Imagínate que luego en verano nos echamos una caña todos los días. Claro, O claro. sea- Eso es un consumo crónico y el consumo crónico implica un aumento de cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cortisol, ¿qué hace? Aumentar la temperatura, ser hiperglucemiante, lo que hace que guardes más en forma de grasa, etc, etc, etc. Entonces yo el alcohol no lo recomiendo, menos por la noche. Te relaja al momento, pero te aseguro que el resto del sueño lo vas a pasar peor. Y bueno, que flexibles podemos ser todos, evidentemente, pero que la toma de alcohol sea algo muy... Sobre todo no tomarlo por necesidad. Yo creo que este es el peor consumo que se puede hacer. O sea, si yo necesito tomarme una copa de vino por la noche para relajarme, algo estamos haciendo mal porque no está tu sistema nervioso relajándose. Entonces, para mí una gran recomendación en menopausia es cafeína, vigila, ver qué pasa, cómo te sienta, elige café de calidad, evita el alcohol. Reducir el estrés y luego aquí ya nos podríamos meter en muchos más temas. Regular la serotonina, por ejemplo, que hay suplementos como el azafrán, que a mí me gusta mucho para regular la serotonina y así regular la temperatura, el magnesio, baja también un poco el tono. ¿Y qué hay de la melatonina? Porque veo como que se usa muchísimo, ¿no? Y es de venta como tan común. Bueno, aquí en Andorra se puede tomar, se puede comprar más fácilmente de dosis Sí, más sí, elevadas. sí, En claro. España lo tenemos muy restringido. No creo que sea lo que solucione los sofocos. Como mucho te hará que te duermas más rápido, pero no hará que duermas más profundo ni tengas menos sofocos. Yo creo que lo importante es todo lo que haces antes de irte a dormir. No mirar pantallas 2 horas antes de ir a dormir, cenar prontito, cenar suave, tomarte una infusión relajante, tener luces cálidas en tu casa. Si vas haciendo todo eso, sirve mucho más que la melatonina, a no ser que te cueste conciliar. Entonces, perfecto, ¿no? La melatonina. Perfecto. Hablemos sobre el tema del sueño. Creo que esto es un tema que a muchas mujeres en esta etapa también, bueno, en todas las etapas, sobre todo cuando están en momentos de estrés, ¿no? Pero vamos a hablar puntualmente de esta etapa. ¿Qué otras acciones nos recomiendas como para tener un buen sueño durante este proceso? Aparte de toda la higiene del Sí. sueño, que es lo que decíamos, ¿no? El detox digital, el cenar pronto alrededor de las 8 sería como una hora ideal, el evitar excitantes por la tarde, evitar el alcohol por la noche sobre todo, irnos a dormir en un horario amigable con las hormonas, o sea, la segunda parte del sueño en menopausia es peor que la primera. Nosotros de 10 a 3, digamos que es más fácil que durmamos bien, porque domina la melatonina, que sí que desciende. Pero digamos que es un momento mejor de la noche. Pero de 3 en adelante es un momento del sueño que es peor. Entonces, como más tarde te vayas a dormir, más trozo malo de la noche vas a enganchar. Entonces, súbete la ola de la melatonina, que empieza sobre las 10, engancha esas buenas horas de sueño y recorta por la mañana. Es que para mí es un win total irse a dormir 10, 10 y media, levantarse 6, 6 y media. ¿Por qué? Claro. Porque por la noche, ¿qué hacemos? De 10 a 12, ¿qué haces?
si estás despierto. No, mirando la tele o el móvil o... Exacto. Y si sacas de 10 a 12 y te levantas de 6 a 8, ¿no? Serían esas horas. ¿Qué harás? ¿Te pondrás a mirar Netflix a las 6 de la mañana? No, pues seguramente puedes aprovechar para hacer ejercicio, para leer, para avanzar cosas de trabajo y acabar antes. Para mí es que es un horario buenísimo. Ves cómo sale el sol, nadie te molesta, no tienes llamadas. Es un horario buenísimo y te sacas 2 horas de basura mental que no sirve para nada y aprovechas horas muchas mejores para el descanso. Eso es un muy buen tip, ¿eh? Ganarle al pico de la melatonina, Sí. como dices, y aprovechar el sueño. Y a al nivel de máximo. productividad, o sea, esas 2 horas por la noche son cero productivas, o sea, claro, no sirve de nada. Yo antes, si me iba a dormir antes de las 12, me sentía que estaba perdiendo el tiempo y ahora es todo lo contrario. Siento que he ganado muchísimas horas en el día. Qué interesante. Y hablemos sobre el metabolismo, ¿no? Es verdad que existe una disminución en el metabolismo en esta etapa. ¿Qué podemos hacer para compensar esta situación? Tema alimentación, por ejemplo, ¿cómo nos podemos ayudar? Lo primero es aceptar que va a haber cambios y no estar luchando contra el cuerpo que queríamos del pasado, porque eso solo va a generar frustración, por lo tanto, una parte de aceptación. Y lo segundo es, antes de hablar de alimentación, es el ejercicio físico. O sea, hoy estaba leyendo un estudio y era ultra contundente. O sea, las mujeres hemos entrenado mal y nos han indicado mal lo que tenemos que hacer de ejercicio. O sea, lo que hemos hecho es cardio suave, que eso, bueno, está bien, pero solo vas a quemar energía al rato. Es verdad que a pulsaciones medias, digamos, el combustible mayoritario es grasa. Pero eso solo lo vas a gastar la hora que estás en la elíptica, en la bici o trotando en la cinta suave. Pero es mucho más inteligente hacer algo que su impacto sea las 24 horas del día. Por ejemplo, ganar musculatura. Pero para ganar musculatura tenemos que romper muchos tabús, que es que las mujeres no podemos levantar demasiado peso porque nos ponemos como Hulk. Sí. Entonces, oh, qué feo es. Y yo siempre digo, bueno, Si supieras cuánto cuesta. la que se ponga como Hulk, que venga y me lo explique, por favor, porque mira que levanto peso, mira que voy 4 días al gym a la semana y me pongo peso y me pongo peso. No soy Hulk, evidentemente. Y si fuera así, qué maravilla, ¿no? Jolín, un cuerpo fuerte que te permite cargar bolsas de la compra, subir escaleras, hacer lo que necesites, ¿no? Es mucho mejor. Pero volvemos a un tema estético relacionado con la mujer, que tiene que ser delgadita, finita, ¿no? Todo esto se asocia, ¿no? Una mujer más débil, dependiente del hombre. Claro. Es muy triste, pero punto. exacto, ¿no? Entonces, una mujer fuerte está mal vista, es así, pero es lo que necesitamos por salud, ya más allá de lo estético, ganar músculo, porque el músculo consume un montón de energía todo el día, aumenta nuestra tasa metabólica basal, que quiere decir que estando sentada yo consumo más energía que otra persona que tiene menos músculo. Pero eso implica coger peso. El día que yo levanto un peso con facilidad, el músculo no tiene por qué crecer, porque ya está adaptado para levantar ese peso. El día que yo llegue a un punto que ese peso ya no lo puedo levantar, el músculo se va a romper para que cuando le vuelva a tocar adaptarse, ¿no? Levantar ese peso, va a decir, uy, me tengo que preparar, ¿no? Pero si no, ¿para qué va a gastar energía creando musculatura si es que no la necesita? ¿Cuánto crees que sería como lo ideal entrenar musculatura o al día o a la semana? ¿Cómo ves el tema? Voy a decir lo mínimo, que para mí son 3 días, 45 minutos de fuerza. Que eso creo que es lo mínimo. Lo ideal son 4 días como mínimo y mantenerse activas el resto del día. No puede ser tampoco que yo entrene 1 hora full y luego esté todo el día sentada. Claro. O sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, sin cuidar de mi alimentación, que esa es otra, ¿no? Esa es otra, exacto. Y lo otro súper interesante de ejercicio es el impacto, que también nos han dicho que tan mal está. Uy, el suelo pélvico, horrible. Entonces, justamente todos los estudios que se hacen relacionan, por ejemplo, natación y ejercicios terrestres, ¿no? O correr,
o lo que sea, para el hueso, ¿no? Que tiene muchos cambios a nivel de en menopausia. Pues una de las cosas que se ha visto es que la natación no tiene ningún tipo de efecto positivo, ni negativo ni positivo a nivel de hueso, no le ayuda. Y todo lo que es terrestre, donde hay impacto, gravedad, sí. Entonces, obviamente necesitamos también impactos, saltos a la comba, cajón, correr, lo que sea. Quien tenga problemas de suelo pélvico los tiene que solucionar, pero tienes que poder hacer impacto. Mira qué interesante, porque yo lo que escuché, ¿no? Un mito en esta etapa sobre todo es que cuidado con tus articulaciones, que ya empiezas a sufrir de los huesos, de la rodilla y de Todo tal. lo contrario, todo lo contrario. Cuando la remodelación ósea baja por la bajada estrogénica, lo que estimula, lo que deja de hacer el estradiol es el impacto y la musculatura. Wow. Es así. Lo que pasa que seguimos desactualizadas y seguimos con poca investigación, pero ya tenemos un montón de estudios, es que queda claro, o sea, los médicos que sigan diciendo eso es porque no han leído lo suficiente, pero está clarísimo lo que necesitamos, ¿no? Y en este sentido también recomendarías como suplementación de proteínas, bueno, ahí entraremos más en esos temas, pero para ayudar, digamos, al reforzamiento muscular. Yo creo que con la alimentación deberíamos poder llegar. O sea, no es tan complicado. O sea, necesitamos, pues, lo recomendable según lo oficial es como 0,8 o 1 gramo por kilo de peso. O sea, si yo peso 50, pues 50 gramos de proteína en el día. Yo diría que es un poco más, sobre todo en esta etapa, sin pasarse, porque también cuando tomamos demasiada proteína, no es que sea malo, es que no aporta y acaba sacando otros alimentos importantísimos como es la fibra, por decir algo, o las verduras, las hortalizas, pero sobre 1,2, 1,4 gramos de proteína por kilo de peso no es tan complicado. Hay que poner proteína en cada comida, listo. Si por lo que sea te cuesta, no llegas, bueno, pues un batido de proteína, aunque tienes que mirar muy bien que sea bien limpio porque la mayoría llevan muchas porquerías, todo lo que son suplementación deportiva. Sí, justo, que se ha puesto como muy de moda, ¿no? En todas las edades. Sí, pero bueno, dentro de todo una proteína limpia pues puede ser, pero yo diría que es mejor en la alimentación y ya está. Claro, claro. Bueno, quiero entrar en otro tema y hablar acerca de la parte de sexualidad, ¿no? ¿Es verdad o es mentira que la libido disminuye en esta etapa? Volvemos a la biología. No tiene ningún sentido que nuestro cuerpo favorezca la libido sexual en un momento en que no hay capacidad de reproducción. Es así. O sea, esa libido visceral cerca de la ovulación que podemos tener las mujeres no existe en la menopausia. Por mucho que nos quieran vender, los que nos quieran vender, no es verdad. Pero no se pierde la capacidad de tener orgasmos ni se pierde la capacidad de disfrutar. No, las terminaciones nerviosas siguen ahí, no hay ningún problema. Aquí hay dos cosas. Uno, reconsiderar la sexualidad. Siempre explico la misma metáfora, pero es que creo que con esto se entiende súper bien. O sea, la libido en la etapa fértil es ese hambre que tienes cuando hace días que no comes, llevas un día sin comer, te comerías cualquier cosa, lo que sea, o sea, te da igual. Y el deseo, porque no es libido, es más bien deseo en menopausia, tú estás llena, pero te han traído algo de comer que te encanta, que está riquísimo. Te lo comes igual y lo disfrutas un montón, pero tiene que estar rico, tiene que estar bueno y tiene que estar a tu gusto. Claro, o sea, eres más selectiva. Mucho más selectiva, y esto implica muchas veces conversar con las parejas, implica decir, esto me gusta, ya, quizá lo que hacías antes, que era lo que le gustaba a tu chico o a tu marido, te das cuenta que con el deseo de otra manera no te apetece tanto, pero si es de esta otra manera, pues sí. Entonces sí. Y lo otro que se junta aquí es que si el tejido íntimo está más fino, seco, rígido, claro, puede molestar. Entonces, baja de libido más visceral, más esto puede hacer que sea algo que salga, ¿no? Un poco de tu ecuación. Pero creo que es importante. Esto se puede tratar. Todo lo que es el tejido íntimo, hay 1000 soluciones naturales y menos naturales, da igual. Eso depende del grado de afectación de la mujer. También es verdad que no todo el sexo es penetración, y eso también hay que cambiar la concepción. Y lo segundo es
reconsiderar el deseo desde ese punto. O sea, es como... Es muy triste, pero muy triste. Pero yo en la consulta, tantas mujeres que me dicen, es que mi marido me ha dicho que si no le doy lo que necesita, se va con otra. Y es Madre como... mía. No, pero no es una cosa de una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. De muchas veces. Y es como, bueno, ¿qué contrato has hecho que no me he enterado de que yo te tenía que dar algo? Y lo segundo es, el problema quizá no es tuyo, que no le estás dando lo que quiere, sino quizá él no se está adaptando a lo que tú quieres, te gusta, necesitas, ¿no? Y ahí lo importante es conversar, ¿no? O sea, Claro. realmente sacar este tema y decir Hablarlo. qué pasa, ¿no? Creo que los hombres es importante que entiendan esto también, ¿no? De que tenemos un problema grave con la sexualidad. Mi generación, somos un poco más mayores, hemos tenido el móvil un poco más tarde, pero es todas estas generaciones que están subiendo, aprendiendo de sexo con la pornografía. Sobre todo las mujeres van a tener un problema porque van a buscar unos estímulos que no es lo más adaptado al deseo femenino, ¿no? Entonces, las que vivan la menopausia más tarde van a necesitar conversar mucho y hablar mucho, ¿no? Y redefinir mucho lo que es natural, orgánico en una mujer. Qué interesante. Y hablemos ahora sí que de la alimentación, porque creo que aquí es súper importante hablar al respecto. ¿Cuáles serían como los alimentos imprescindibles que no pueden faltar en esta etapa? Pues sobre todo verduras y hortalizas, esto es lo más importante. Fuentes de fibra alimentan a la microbiota, antioxidantes, vitaminas, minerales. O sea, no se puede tener una alimentación sin verduras y hortalizas y tienen que ser el 50% del plato. Todo lo que son grasas, que tanto miedo le tienen las mujeres, indispensables. O sea, aguacate, un buen aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, el pescado azul pequeño, los huevos, todo esto, importantísimo. Después la proteína, que ya hemos comentado, no puede faltar. Y evidentemente los carbohidratos tampoco tenemos que hacer como una cruz. Lo que sí que hay que elegirlos muy bien, porque hemos dicho que el metabolismo cambia, hay más resistencia a la insulina. Entonces, si yo me alimento a base de pan blanco, arroz blanco, dulces, bollería, galletas, zumos, voy a tener un problema, porque a mi cuerpo estas entradas de glucosa en grandes paquetes le va a costar más. Entonces, es importante que los carbohidratos sean lentos, pues fruta, perfecto, entera y fresca. Cereales integrales, tubérculos como patata, boniato, sí, mejor al mediodía, por ejemplo, que la resistencia a la insulina es menor, y también se pueden cocinar y dejar enfriar 24 horas, que hace todo un proceso interno que lo convierte en almidón resistente y los hace súper interesantes y baja mucho su índice glucémico. Entonces, carbohidratos, evidentemente que sí, pero eligiendo bien, igual que las grasas, ¿no? No es lo mismo un aceite de oliva que un aceite de girasol. Hay que elegir muy bien. Yo creo que estos son como los imprescindibles. Y si hay un alimento que encuentro que es genial para esta etapa, son todo lo que son coles, colombarda, brócoli, coliflor. Todo esto es genial. Tiene glucosinolatos, que son unos compuestos muy interesantes para regular nuestras hormonas. Y antioxidantes y otras cosas. ¿Y cuáles serían los 5 alimentos? Bueno, no sé si 5, ¿vale? Pero los que recuerdes ahora que mejor evitarlos. Vale, no es un alimento, pero el alcohol, que ya lo hemos comentado, claro. seguro. Grasas de baja calidad, como por ejemplo aceite de girasol, de maíz. De palma, que todavía sigue habiendo. Sí, sí, pero incluso peor estos otros, te diré. Sí. Bueno, no. Igual, pero que de salud se puso muy, muy así, pero estos también tela. Diría también todo lo que es bollería, dulces, azúcares, todo este tipo de alimentos tan dulces, galletas, aunque sean eco, aunque sean bio. Los ecos ya te diré que están igual o peor que los otros. Claro, ¿sabes? O sea, alto contenido en azúcares sí. libres. ¿Qué más te diría? Todo lo que son frituras, alimentos con margarinas,
todo esto tampoco lo recomendaría para nada. Creo que estos serían como porque yo también soy muy fan de la flexibilidad y de no volvernos como extremos, ¿no? En nada y de no hacer dietas extremas, pero creo que esto sí que si nos lo sacamos de encima nos hacemos un favor. ¿Podrías compartirme cómo es tu dieta en tu día a día? No sé por qué me nace como esa curiosidad de entender cómo es tu día a día en cuanto a alimentación. A ver, tampoco sirve para copiar porque, bueno, yo por ejemplo soy una persona muy acostumbrada a ayunar, a entrenar en ayunas y yo por ejemplo por la mañana me voy a entrenar siempre alrededor 7:30 de la mañana o así, o a correr o a entrenar fuerza. Normalmente entreno 4 días fuerza y 2 voy a correr. Y luego cuando vuelvo desayuno, pues no sé, ¿qué he desayunado hoy? Pues hoy he desayunado unos crepes de trigo sarraceno con crema de almendras, frutos rojos, que también son súper interesantes en esta etapa. Por los antioxidantes. Exacto, antioxidantes, fibras, azúcares de baja carga glucémica, súper interesantes. Y me he tomado un batido también aquí, porque no sabía qué iba a comer. Entonces, para asegurarme mis niveles de proteína, y llevaba proteína vegana, algo de plátano, leche vegetal. Luego, a ver, hoy no voy a decir porque he comido aquí, pero, por ejemplo, ¿qué comí ayer? Comimos como una ensaladilla rusa que tiene almidón resistente, porque es toda la patata cocinada del día anterior, verduras. Este caso ahora no me acuerdo si tenía tofu o tenía huevo, ahora no me acuerdo cuál de las dos cosas como proteína. Y por la noche, ¿qué comimos ayer? A ver, estoy pensando, para bien, acordarme. esto para hacer memoria va bien, ¿eh? Sí. Está claro. Ayer por la noche comimos verduras al horno. Hicimos hummus con crudités y una pequeña ensalada, así que tenía varias ¡Qué maravilla! ¿Cómo te alimentas, eh? ¡Qué envidia! Claro, entonces intento acabar de cenar sobre las 8 para dejar, pues eso, de 8 hasta las 10:30 sin comer, para hacer ayuno. Si algún día tengo hambre, como por la mañana. Si algún día tengo un entreno de 1 hora y media corriendo por la montaña, desayuno. O sea, que nadie se lo tome como que tiene que ser así. Acabas de hablar de un tema muy que me causa mucha curiosidad y es el tema del ayuno. Se habla mucho del ayuno, ¿no? O sea, bueno, malo, no sé qué cosas hay ahí. ¿Tú crees que tiene un impacto beneficioso en la menopausia? 100%. Sí, ¿y qué consejos nos darías como para empezar a integrarlo quizás en nuestro día a día? Creo que es un proceso que le tenemos que poner nombre, pero que es algo más que natural. O sea, si hablamos con nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Y les preguntáramos, oye, ¿cuántas veces comes al día? Te dirán 2, 3, el auge de comer 5 veces al día y de comer tanto y de que, no te vayas a marear, te va a bajar la glucosa, levántate y come. Todo esto es desde los años 70, justamente cuando salieron los ultraprocesados. ¿Por qué? Porque si tú comes 3 veces al día, ¿dónde metes los procesados? Bueno, sí los puedes meter, si quieres, pero normalmente los vas a comer más entre medio, ¿no? Entonces, estar 12 horas al día sin comer es que ya no es ni ayuno, es como lo mínimo que necesita nuestro cuerpo para desintoxicarse, para regenerar mucosas, para que el sistema inmune haga todas sus funciones, para que duermas bien, porque lo que hace comer tarde es, por ejemplo, cortar la melatonina. Entonces, 12 horas... Si tú cenas 3 horas antes de irte a la cama o 2 horas antes de ir a la cama y te esperas 1 hora a levantarte y duermes 8 horas, es que te sale solo. Claro. O sea, cuando nos levantamos por la mañana, el cortisol va subiendo lentamente y lo que queremos es que suba lentamente, porque si tú aceleras que el cortisol suba de golpe, luego a media mañana te va a bajar de golpe también. No al mediodía, ¿no? Cuando sería lo natural. ¿Qué es lo que hace que suba el cortisol? Pues que te levantes y ¡pum! Ya desayunes, te tomes un café. Antes de tomarte siquiera un vaso de agua, ¿sabes? Claro, hay que levantarse, dejar un ratito, de tomar un vasito de agua, descansar un poco y poco a poco, luego al cabo de 1 hora, mínimo 45 minutos, desayunas si quieres, ¿no? Entonces yo 12 horas es que no lo considero ni ayuno, considero lo básico.
Más horas que esto, entre 14 y 16, pues procesos estudiadísimos con 2 premios Nobel, autofagia, limpieza celular, reciclaje celular. Interesantísimo, ¿no? Que tengamos un súper equipo de limpieza y nunca le dejemos que trabaje, es una pena, ¿no? Entonces, 14, 16 horas. Más horas que esto, pues bueno, ahí sí que recomiendo mejor, no acompañamiento, pero bueno, haber hecho antes, pues otros tipos de ayunos, probarte, salir a caminar en ayunas. El cuerpo tiene que poder obtener energía de tus depósitos, no solo tirar de lo que comes, porque está diseñadísimo para ello. Entonces, cuando el cuerpo no puede hacerlo, tenemos un problema. O sea, si yo no puedo hacer ejercicio en ayunas, no puedo caminar en ayunas, tengo un metabolismo que no funciona bien. Y en menopausia, por eso es tan interesante el ayuno y movernos en ayunas, porque ayudamos a que el metabolismo recuerde que tiene unos depósitos de donde puede sacar energía, que no solo es lo que como, ¿no? Claro. Wow. Y el tema de la alimentación, bueno, la comida inflamatoria, ¿tiene algún efecto en esta etapa? Porque, bueno, ahora se escucha mucho de este tema, entonces... Sí, pero bueno, a ver, es que todo lo que te he dicho va ligado al tema de la inflamación, porque la inflamación es quizá el gran problema de la sociedad occidental. Muchas de las cosas que nos pasan es porque estamos inflamados de forma continuada. Y cuando rebajamos esta inflamación con grasas buenas, cuidando la microbiota, bajando el estrés, durmiendo mejor, que no solo es alimentación, son muchas cosas mejoran. Sabemos que también, no se sabe bien el por qué, pero cuando medimos en suero ciertos marcadores inflamatorios aumentan en menopausia, puede ser por varios motivos, aumenta. Entonces, como más la cuidemos, mejor. Ahora, dieta antiinflamatoria en sí es como un concepto muy vago porque incluye muchísimas cosas, ¿no? Pero sí, evidentemente, la inflamación es importante. Quiero tocar un tema que quizás muchas personas pues estén familiarizadas y muchas quizás tengan un poco de miedo al respecto, y es la terapia hormonal dentro de la menopausia. ¿Tan bueno, malo? ¿Cuáles son los pros? ¿Existen contras de la terapia hormonal en esta etapa? ¿Qué piensas al respecto? A ver, yo no soy ginecóloga ni endocrina, entonces puedo decir lo que opino, pero será desde un punto de vista como usuario, bueno, no, porque yo en mi caso no pude tomar, pero como observador, vamos a decirlo así, porque yo soy sanitaria, pero no soy médico. No estoy para nada en contra, para nada. De hecho, yo sí hay mujeres que vienen a consulta y tienen terapia y tienen menopausia precoz y no tienen contraindicaciones, les invito a que vayan a preguntar para tomar, porque no es normal. O sea, una cosa es tener menopausia con 50 y otra cosa es tener menopausia con 40 o con 35. Son muchos años por delante en los cuales yo creo que una ayuda va muy bien. Segundo, no todas las mujeres lo pueden tomar y obviamente tenemos que poder ofrecer alternativas a estas mujeres también. Tercero, lo que creo que es insustituible son todos los cambios de hábito. Por mucho que tomemos terapia hormonal, no es lo mismo que tener nuestras hormonas, porque es mucho más complejo que sustituirlas. Es decir, te podrán ayudar a los sofocos, te podrán ayudar al síndrome genitourinario, pero, por ejemplo, no está estudiado que ayuden al metabolismo o que ayuden a las faltas de memoria o a toda la parte también cerebral. Quiero decir que no es lo mismo. Muchas mujeres dicen, yo me tomo esto y ya no estoy en menopausia. No. Sigues estando en menopausia. Tienes una ayuda hormonal. Por lo tanto, no puedes sustituir todos estos hábitos que son lo más importante. Entonces, ¿qué mujeres creo que les puede venir bien la terapia hormonal? Pues mujeres que han hecho todo, han cambiado su alimentación, gestionado el estrés, hacen ejercicio y siguen teniendo síntomas invalidantes. Claro que sí, tómatelo 1 año, 2 años, los que haga falta. La recomendación, ahora dicen que puedes tomártelo toda tu vida, pero realmente hasta qué punto tu cuerpo también está diseñado para ello, ¿no? Entonces la recomendación es
pocos años, 4 o 5 años para que tu cuerpo se adapte y luego lo tendrás que dejar, ¿no? ¿Y hay una edad ideal para comenzar con la terapia hormonal o Lo que depende? se dice de que la ventana de oportunidad es como más cercano al inicio de la menopausia, mejor. Pero bueno, esto ya depende mucho de cada médico. Claro. Yo lo que también creo es que como más adaptada a ti sea esa terapia, mejor. O sea, no es lo mismo una terapia para 1000 personas que una que sea más adaptada a ti. Por eso que hay que encontrar el médico que sepa hacer esa valoración. Y luego que hay que valorar muchas cosas porque puede haber riesgos, claro que sí. Entonces hay que saber si hay riesgos o no hay riesgos, ¿no? Si hay Claro. antecedentes de cánceres hormonales, Justamente. si tienes temas con la coagulación, si eres fumadora, hay 1000 cosas que hay que evaluar, ¿no? Sí. Yo lo que escuché, sobre todo como un miedo, ¿no?, recurrente cuando se habla de la terapia hormonal, es la negación de muchas mujeres porque es como una propensión hacia el cáncer, ¿no? Sí, Entonces, eso es por un estudio que se hizo el año 2000, 1999, que encontraron, de hecho se paró, y ese estudio paró, porque era un estudio muy, muy grande, paró a todos los estudios que se estaban haciendo en la mayoría del mundo sobre terapia hormonal y se dejó de dar en muchísimas mujeres, que fue un estudio que se hizo sobre terapia hormonal y donde a los años de empezarlo se vio que el grupo, el brazo con toma de terapia hormonal, había un aumento muy significativo de cáncer de mama. Entonces eso paró el estudio y paró todos los estudios que se estaban haciendo sobre el momento, hizo que los ginecólogos dejaran de dar terapia hormonal sustitutiva. ¿Qué pasa? Siendo muy realistas, ese estudio se hizo con mujeres de 60 años, con terapia hormonal equina. O sea, no es tan raro, ¿eh? O sea, hay países que aún se da y es la terapia hormonal que se ha dado mucho tiempo. No es lo real, o sea, las mujeres que tomen terapia hormonal tendrán sobre 50, 40 y largos y se dan otro tipo de hormonas actualmente. Entonces, no era el mejor estudio, es la realidad para evaluar el riesgo. ¿Qué riesgo? Sí, claro, son hormonas, ¿no? Entonces, por eso hay que evaluar y hay que ver en qué casos sí, en qué casos no. Y también hay que ver que no es la única solución, ¿no? Es porque si no parece que si no puedes tomar terapia... claro, es que no hay otra alternativa. Y aquí hemos hablado de un montón de cosas que puedes hacer Exacto, para reducir esos síntomas. claro. Muy bien. ¿Tú crees que hay algún mito más que debamos como desglosar dentro de esta entrevista con relación a la perimenopausia o la menopausia en sí? Yo creo que el mito más importante es que las mujeres piensen que a partir de los 40 años tienen que empezar a prepararse para la menopausia. O sea, que no es una cosa de, ay, 50 años, ahora empiezo a pensar en ella. No, no. Ya. Hay que empezar a pensar en los 40. Ya, Y eso para mí es importante porque esos 10 años son determinantes y son los años de montaña rusa. Aún estás menstruando, pero tus hormonas están cambiando. Claro. Entonces, si ahí trabajas con ello, llegarás a una menopausia mucho más plácida. Muy bien, Marta. Creo que hasta aquí has dado como una cátedra tan práctica de todas las cosas que debemos tomar en cuenta cuando estamos entrando en esta etapa tan importante, vital de la vida, ¿no? Vital de la vida. Y ahora sí que me gustaría hacerte una pregunta que traen los invitados a esta mesa y que siempre me gusta hacer porque es como muy entretenido, ¿no? Son preguntas como más distendidas y más de que quizás te sacan un poco del juego, ¿vale? La pregunta que te voy a hacer viene de parte de una experta en hábitos y claro, no podía ser menos que la pregunta sea con relación a los hábitos. ¿Qué nuevo hábito te gustaría implementar, ¿no?, hoy en tu vida? Vale. Bueno, este ya lo llevo diciendo hace tiempo, pero a ver, lo verbalizo de si me cuesta menos. Que es acabar de trabajar como muy tarde a las 7 de la tarde. Bueno, eso es un reto, ¿eh? Un retazo. Sobre todo para uno que es emprendedor, digo. Exacto. Pues genial, muy bien. ¿Y qué te ha llevado como, o qué te está llevando como a instaurar ese hábito en tu vida? Yo creo que la pasión que tengo por mi trabajo,
no solo lo que hago, sino lo que no se ve, ¿no? Lo que es tener una empresa, lo que es tener gente que trabaja para ti, lo que es crear contenido, es un montón y a veces te olvidas un poco del espacio personal, ¿no? Y creo que es importantísimo. Sí, 100% de acuerdo. Y entonces te voy a hacer la siguiente práctica también para ti. ¿Qué pregunta le dejarías a nuestro siguiente invitado o invitado que venga al podcast? Vale. Que digan lo primero que les venga a la mente y cuando digas la palabra menopausia. Dilo al final, para que lo escuchen lo último. Ahí Vale. vamos a flipar. Eso me encantaría, ¿eh? O sea, ¿cuál es el concepto que tienen las personas acerca de este tema? No, Qué tú les guay. dices, tienes que decir lo primero que te venga a la mente cuando diga la siguiente palabra. Y tienen que esperar máximo 5 segundos, Me encanta, vale. Y que lo suelten. A ver cuánto de Buenísimo. políticamente correctos son. Oye, esta dinámica deberíamos hacerlo también para las personas que estén escuchando el podcast. ¿Cuál Claro. es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra menopausia? Sí, exacto. Me encanta. Buenísimo. Marta, ¿qué pueden esperar las personas de ti, de Marta, de tu marca? ¿Qué se viene a partir de ahora? ¿Dónde te pueden encontrar? Cuéntanos un poquito más de eso, de tu trabajo. Pues bueno, ahora me pueden encontrar por redes sociales, obviamente, ahí tengo un montón de contenido. Tienen también mi libro, Disfruta tu menopausia, tienen nuestro programa Mujer Plena, que es un programa 360 para acompañamiento de mujeres a partir de 40 años, con nutrición, suplementación, con psicología, con entrenamiento. Es como todo lo que creo que es necesario Maravilloso. para prepararse. Y para tener todas las herramientas son 6 meses y luego de ahí salen con todo súper preparado, ¿no? Para el resto de su vida. ¿A partir de los cuántos años pueden tomar tu 40. formación? 40. O antes, si tuvieran menopausia Claro. precoz, por supuesto, Claro. o si se quieren preparar, le llamamos mujer plena porque es que va mucho más allá, ¿no? De la menopausia. Entonces, el programa, que es como mi programa más querido. Y nada, ahora también nos vamos para México porque sale mi libro allí, así que me voy a trabajar a México Porque en el junio. libro lo lanzaste hace poquito, ¿no? Hace un año, exacto. Ah. Exacto, hace un año salió mi libro, estoy acabando el segundo, que va a salir en octubre, y en junio me voy a México a hacer la promoción Chulo. del primero. ¿Se puede saber de qué se trata? Sí, bueno, más o menos, o sea, es de menopausia, obviamente. Ajá. Y bueno, es que no puedo decir mucho más, Bueno. pero sí, es un aspecto concreto de la menopausia, vamos a decir así. Perfecto, maravilloso. Pues bueno, me alegra saber que estás en todos esos proyectos y en el lanzamiento de un segundo libro que tanta falta nos hace hoy en día, de verdad, tener más información al respecto. Así que nada, simplemente agradecerte por tu participación en este espacio y espero tenerte aquí en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Con eso nos despedimos y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos el próximo martes. Adiós.